Entonces, sí, eso no. O sea, sí hay que... pues, ¿qué te hacen? O sea, hoy es un tema muy de inmediatez, pero no ha sido... Yo creo que por eso hoy, por lo menos en el campo en el que yo me desarrollé, no ha podido la investigación llegar a YouTube, específicamente una investigación periodística, no ha podido llegar porque no hay ese detalle, ¿no? Porque no creas que aquí también era de... Sí, los recursos se dieron a partir de que fue rentable. Sí, ¿no? Pero antes... Pero porque tiene que ser rentable. Sí, claro. Pero tú no puedes ir a hablar tonterías y mostrarlo en un canal y hacer, 5 minutos y ya lo moneticé. No. Tienes que creer y tienes que ser una persona seria, y yo creo que eso es lo que también las redes... Está bien la inmediatez, pero también le ha quitado seriedad a lo que también se hace del lado de la televisión. Digo, porque hay muchos creadores de contenido que como que toman partes de las investigaciones de otros de hace 15, 20 años que sí están documentadas, pero sí les van cortando detalles y no buscan una actualización y se quedan como con un cuento de hadas, pues Frankenstein. Imagínate. Entonces, y no tienen ni ton ni fondo y forma. Entonces eso pues también hace que los contenidos pues no sean tan atractivos y no sean tan monetizables, justamente. Yo soy de una generación en la que pregunto de usted, y aunque me digan, por favor, Laura, háblame de tú por la edad y lo que sea, es por respeto. O sea, yo me crié así y soy de esa generación del usted, y ese usted merece respeto, porque pues tuve maestros grandes, personalidades importantes del periodismo que tú los viste desarrollarse y que decías, algún día a mí me va a tocar a mí hacer eso, la grabadora, escribir, hacer la pregunta. Y entonces yo no sé cómo hoy también te hablan en las redes como te gritan, te insultan, te dicen que es basura, que eres... tantos adjetivos que tú dices, Dios, pero, o sea, no nos conocemos, ¿no? O sea, y se siente la gente joven con la manera, mira, ya hasta regresó la luz, ¿no? O sea, hablando de... se siente la Eso es a lo que llamo producción involuntaria. Respeto, ¿no? O sea, era todo respeto. Y se siente la gente joven con esa manera de, no sé, de ni siquiera conocer la historia de una persona, las luchas que ha tenido esa persona, ni tampoco el nombre que tuvo para hacer en una industria, y que ahora lo critican como se les da la gana, ¿no? O sea, te digo, o sea, eso sí es como, hay que tener oficio. No cualquiera lo puede soportar, no cualquiera puede salir de los medios de comunicación, y menos trabajando con famosos, como era mi trabajo, porque te metes con un elemento muy importante, la vanidad. Y la vanidad genera demandas. Sí, eso no quiero andar mucho en el tema, pero te ha tocado y de una forma monumental. Sí, o sea, tienes que saber, te digo, qué es lo que vas a exponer, cómo vas a exponer las historias y de qué manera vas a tratar los temas, y tienes que estar muy seguro. Y eso es lo que yo creo que hoy le falta mucho a los influencers. Ya asumir el riesgo. Y los influencers, o sea, deberían de aprender de eso. O sea, no está mal que si te vas a dedicar a esto, también tomes en serio una carrera, ¿no? Sí, porque al final de cuentas no vas solo al crear contenido. Tienes que tener justo ideas, por lo menos una idea, vaga de cómo se administrar una empresa. ¿Y de quién es? ¿A quién vas a entrevistar? Sí. O sea, mínimo, ¿no? Porque... O sea, una leidita a la biografía de vez en cuando, que se vale improvisar y jugar. De hecho, este formato es un poco así. Claro. Pero sí tienes que saber quién está frente a quién está sentado. Claro. Y su historia. Y hay algo que siempre me quejo de los artistas, sobre todo de los que llegan nuevos, DJs y productores, me vale madre que se ofendan. ¿Cuándo no te mandan un press kit sus agencias? ¿O creen que porque, tengo 500,000 seguidores, me vas a hacer caso? Por supuesto que no. Hasta que tenga un press kit como la gente decente, no te va a hacer caso. Me importa un pepino qué haces. Porque a final de cuentas se les olvida que tienes que desarrollar contenidos, una historia congruente, tienes que revisar sus redes sociales, revisar las otras notas, todo un conjunto de cosas para poder hablar de. Uh-huh. Entonces así de, sí, entrevístame. ¿Con qué base? ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Tienes 2 rolas? ¿Y luego qué? Sí, pues es que es lo que te digo, es el efecto inmediato. Uh-huh. Y entonces piensas que ya te vas a quedar ahí, ¿no? O sea, una carrera es de mucha perseverancia
por lo menos de 10 años, ¿no? O sea, 10 años, no, eso es una carrera. O sea, 10 años que has estado en los medios de comunicación, que has tenido, pues no sé, artísticamente un desarrollo, pero mínimo tienes una década en la que has estado sacando trabajo tras trabajo para que tengas vigencia. Y entonces sí se llama una carrera, ¿no? 2 sencillos, la verdad es que, o sea, no. Un trend en TikTok. No es nada, o sea, como para, sí, te sientas y te eres el gran famoso, no, tú estás empezando. Exacto, o sea, no, te digo, es como, es difícil, o sea, no se hace así, ¿no? Tienes que tener una trayectoria. Porque a final de cuentas también es un asunto, vuelvo al asunto de trascendencia. Hoy eres famoso, que pasa desde hace 50, 60 años, eres famoso por 5 minutos y después ¿qué? No, yo creo que ahorita estas situaciones digitales te dan esa inmediatez, la fama, la notoriedad, las vistas, los millones de seguidores, ¿no? Ok, y cuando se acaban, porque es una bestia, alimentar a esa bestia, que tienes que estarla metiendo con videos, que tienes que meterla con fotos, con imágenes, con una vida aparentemente que tienes, ¿no? Muy intensa, eso que tienes que estar haciendo todos los días, o sea, de verdad, es alimentar a una bestia que no tiene fin. Y cuando no tienes entonces el impacto que tú creas, que te crea ansiedad, y entonces ya el teléfono nada más lo estás viendo y revisando para saber, te crea una psicosis de psicológicamente lo estás haciendo mal. O sea, muchas cosas que dices, ay no, o sea, ¿para qué? ¿No? Yo, de verdad, no. Los medios tradicionales tienen y seguirán teniendo eso. ¿Por qué? Porque son presenciales. Una noticia tú la pones al aire en vivo y todo el mundo vamos a poner la televisión. Tú vas a ver la televisión. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay problemas como los sismos y demás. O sea, sí, revisas que de cuánto fue en Twitter en la intensidad, pero evidentemente vas a prender la tele porque justo el nivel de seriedad... La veracidad. Exacto. Y vas a encontrar la magnitud. Todavía no hay... Hasta lo único que yo vi digitalmente fue el anuncio de la guerra en Ucrania, desafortunada de Rusia, donde ahí sí la vimos en la madrugada por una transmisión en YouTube. O sea, es la primera guerra que estuvimos viendo a través de esa manera. Pero porque en ese momento empezó y se empezó a transmitir. Pero que tú digas, hoy día yo prendo las redes para ver lo que está pasando, no. Siempre prendes la televisión para saber exactamente de qué magnitud, qué está pasando, la trascendencia, porque le crees. Y además porque hay figuras atrás de los micrófonos que respetas. Sí, son responsables con la información que se va a emitir y eso todavía no lo tiene YouTube, que además, volvemos a la diferencia. Es una inmediatez de un teléfono que tienes un canal, tú lo subes, tú empiezas a transmitir, pero no hay esa formación ni el oficio para transmitir con seriedad una noticia como un sismo, con esa trascendencia de acaba de suceder. Y además con esto, ¿no? la sangre fría de mantener la calma, porque si no vas a espantar a una audiencia y vas a crear una serie de problemas que ni al caso. Si de por sí hay gente que solamente por oír la alerta sísmica llega a tener problemas cardíacos, ahora si tú te asustas vas a asustar a los demás. Imagínate, o sea, todavía eso no lo hemos visto, ¿no? No hemos visto un caso muy lamentable que también pasó, que es el de Devani, que en paz descanse. Híjole. Ese caso de Devani fue demasiado digital, demasiado viral, pero de aquí, de allá, de aquí, de allá, y no hay que digas un noticiero, una cosa que le llames específicamente que digas, lo seguí, porque me fueron mostrando paso a paso la situación y además de ahí saltó a los medios tradicionales la noticia. Todavía eso no ha sucedido. No. Y eso es, yo creo que pues todos los creadores de contenidos que quieran dedicarse realmente a eso, pues esa es la consigna, que de verdad tu noticia se vuelva viral cuando los medios tradicionales la retoman y hay una investigación detrás, ¿no? Sí, y eso a final de cuentas, esas reglas, para bien o para mal, no se las enseñan en las universidades. Esto es parte de enfrentarte al medio y así de, ok, dude, tienes una audiencia de tantos millones. Te están viendo 16 millones de pares de ojos, por ejemplo, en este instante. Si no lo has dimensionado, piensas que son solo números. Yo creo que tienes que trabajar, o sea, en los medios de comunicación tradicionales. Sí. Necesariamente pienso yo que tienes que empezar en ellos para conocer
cómo es una redacción. Y saber cómo es un programa, cómo es un foro, cómo es una cabina, cómo es un reality. Y cómo impactas a la gente, sobre todo. Y conozcas ese impacto, conozcas el rating, conozcas todas las mediciones y entonces hables con esa seguridad que te da el que tú ya trabajaste y hoy también eres un youtuber. O sea, está muy bien que lo seas, pero yo creo que sí es necesario echarse ese bañito para que agarres, pues no pueblo, sino que agarres esa comunidad mediática que te lleve a una formación donde tú ahora sí le hables a los medios de comunicación ahora, no atípicos, sino con las plataformas digitales y ahora sí, como tú quieras, ¿no? Sí, y sentir la experiencia justo que mencionabas al inicio de mandar un máster de Tlalpan a la Jusco con el tiempo encima y al aire tiene que salir y era una canción, no te estoy hablando de una noticia. No, a mí me pasó con el Telehit justo que a 10 minutos de que saliera el programa de tele estábamos entrando al máster apenas porque el tráfico nos comió horrible en diciembre. Y la gente no se imagina el terror que se te vaya a corromper el programa. Y eso que era grabado, a mí nunca me tocaron los en vivos. Imagínate, y en televisión en vivo. Y la multota por no transmitir. Bueno, imagínate, en esta academia todo el mundo también lo vio. Se enfermaron y estaban al aire. Estábamos al aire y tú decías... Y además estábamos en una pandemia, que la pandemia no ha terminado. Y era una academia con pandemia. Iba a haber necesariamente casos de COVID, o sea, era inevitable. Y no es porque, no saben cuidar, no lo pueden hacer, es una pandemia. Y se enfermó y hubo un caso, uno. En las redes yo escuché en programas de YouTube de espectáculos que todos estaban contagiados, mentiras. Esa es otra cosa que tú dices, es tan simple, creen que puedes decir y asegurar y cuando tienes aquí los informes médicos y dices, era una sola persona y se dijo transparentemente. Y pregunta, ¿alguien llamó a tu producción para verificar la información? No, nadie. Esa es otra cosa que también, o sea, tú, por lo menos yo sí, llamo. Y le digo, oye, o sea, eso no está sucediendo, perdón, o sea, ¿por qué no confirmas? Y además con la confianza que tienes de conocer mi teléfono, de saber quién soy, que me puedes llamar y preguntar. Esa es otra, que también dices, pero a ver, llama a tu fuente y pregúntale y entonces da una información certera, ¿no? De lo que va a hacer o de lo que no fue y ya, o si no te contestó, entonces sí dile todo lo que tú quieras. Pero además, hasta teniendo eso, no, tampoco llamaban, ya era como de, pues ya nomás no están, ya cerraron, ya quitaron el stream, entonces, pues obviamente quitas el stream, ¿qué quieres ver? ¿Enfermos? No, pues no, o sea, se tiene que quitar, o sea, ¿qué esperabas? ¿No? Cosas así que tú dices, de verdad, o sea, el ruido que se hace, ¿no? Y que se hace en la plataforma digital que dices, todavía no llega al nivel de seriedad que deberían, yo creo que debería de tener, ¿no? Porque además cualquiera que sea comunicólogo, no es una situación, y no quiero que se malentienda, a mí me gustan las redes digitales, las respeto, son una nueva forma de comunicación, claro. Qué inmediatez tienes de saber el mundo entero y hoy de conseguir una fuente. Pero por eso mismo se vuelve hoy más importante que de verdad tú le hables a esa persona para preguntarle lo mínimo, ¿no? O transmitas el video como lo sacó. O por lo menos tener una oficina o algún tipo de contacto con el creador, oye, así de verificar la información. Que hace no mucho le pasó al programa hoy, que invitaron creo que fue a Holly o algo así, una creadora de contenido en inglés. Sí. Que se hizo una rueda ahí horrible y yo así de, a ver, dude, te costaba mucho trabajo mandar un mail desde una cuenta corporativa, no era tan complicado. Y quedar en la seriedad de qué día y si se confirma y que no. That's it. Incluso, o sea, les habría dado un poquito más de seriedad. Sí, o sea, es así. Otro ejemplo que pasó en la academia, Paco de Miguel. Sí. O sea, yo a Paco la cara de Miguel Lola. lo admiro, me gusta, lo respeto, ¿no? O sea, de verdad. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues simplemente, claro que estaba escrito, claro que la academia tenía un ABC, porque las cosas no van a ser ad libitum, por Dios. No. O sea, en la tele tienes una regla, lo que no se ensaya no sale al aire, así de simple. ¿Cómo crees? O sea, claro que se tiene que escribir, claro que se tiene que formar, claro que tienes que tener el tiempo medido. Y él era una persona que estaba invitado porque justo se hicieron unos premios de TikTok que había que integrar, ¿no?
Y en el caso de Paco, ¿qué fue lo que pasó? Pues vivió la presión de un guión que él, efectivamente, él hizo estos giros y estos chistes basados en un guión que estaba escrito y que a la gente no le gustó la reacción de Lola Cortés, no le gustaron las cosas y entonces él sintió esa presión de todo el mundo y se hizo tendencia, no amablemente, sino negativa y con críticas, y terminó diciendo, pues es que la academia ya estaba escrita así. Sí, él no estaba mintiendo, así estaba escrito, porque conocíamos al talento que estaba dentro de la academia, conocíamos a quien teníamos que escribirle, y estaba autorizada esa parte que saliera al aire, o sea, pero ahí voy, un creador de contenido, su primera, pues no era la primera intervención en tele, pero sí era la primera intervención en un programa masivo al aire, en ese con momento, público además, con público, que estaba sucediendo y que la reacción era inmediata, y bueno, pues no resultó una anécdota tan afortunada, ¿no? Pero te da tablas. Yo espero que Paco de Miguel esté contento hoy, y que Paco de Miguel hoy esté tranquilo, o sea, porque de verdad, o sea, te lo digo, eran tantas cosas, o sea, yo ni siquiera pude verlo para saludarlo en los camerinos, o sea, de verdad, Paco, o sea, yo no pude ni siquiera llegar al camerino a saludarte por la situación de todo lo que tiene que pasar en un programa como la Academia, que tienes que tener gente, pero hubo personas como William Valdés, nuestro co-conductor, que se sentó a ensayar con él, a verlo, a dirigirlo, y los responsables de talento que también estuvieron con él cuidándolo. O sea, llegas a este nivel de programa masivo, donde ves la respuesta para allá, tienes inmediatamente un jurado que no hace clic y que no te hace el chiste, y sale una reacción inmediata, y fue de las cosas de las que también pues se hablaron. O sea, ahí en esta entrevista que estamos hablando de creadores de contenido, pues no fue para él, fue una experiencia totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que le pasa tonalmente a cualquier talento cuando se expone al público de frente? Que no es lo mismo tener dispositivos digitales y que estamos en un ambiente controlado así de la gente. Ahí, ¿no? Ahí. Y pues eso. Y por último, ya para terminar esta hermosa charla, algo que le quieras recomendar a la gente, además de todos los consejos que ya fue durante la charla, que se quiera dedicar profesionalmente a crear contenido, que sí, lo ideal sería que conocieran el maravilloso mundo de los medios, que sí, todo el mundo dice que es explotación, bla, 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 pero te da unas tablas impresionantes. Pues sí, mira, tienes que tener oficio, yo creo que tienes que tener seriedad, aunque hagas un canal de chistes, o sea, tienes que ser serio en tu compromiso con tu audiencia, ¿no? Porque también las vistas son las que hacen que tú, pues, ahora sí que ese es tu rating y es lo que te va a dar la monetización, ¿no? Y va a darte la permanencia. Y patrocinios, eventualmente. También, ¿no? O sea, y la fama y la popularidad que te da, que es inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tener, o sea, de verdad, quererla. No sé. Si a ustedes les gustan hoy las plataformas digitales, es porque han nacido con ellas, las ven, les encantan, tienen reglas y también deberían de tener respeto. A mí lo que me pasó fue, yo nací con la tele, yo vi la tele, yo sigo viendo tele, me gusta la televisión y tienes que quererla para que la hagas. Hay mucha gente en la industria que no ve tele, que no saben la historia, que llegan y pisan los foros, les dan, no les importa, y tú dices, no, o sea, el foro es tu centro sagrado porque vas a trabajar en él, entonces tienes que quererlo. Si te gusta esta plataforma y te gusta, pues tienes que saber que un teléfono, saberlo manejar, editar, ponerle música, tienes que necesariamente hacerlo con las bases que tiene el teléfono y como lo tienen que tener, igual el medio de YouTube, o sea, tienes que querer la plataforma. Si no la quieres y lo único que tú quieres es hacerte famoso y rico, esas dos cosas, mira, hace muchísimo tiempo todo el mundo pensó hacerlo, desde que hizo una película, desde que salía en una telenovela o en un programa. Eso ya es viejo. Nadie llega y nadie permanece con eso sin tener cariño y amor. O sea, el consejo más importante es, más bien, que sientas en tus entrañas amor. Y eso, cuando tú lo haces con amor, eso va a conectar. Punto. Sí, justo. Nada más. Y eso además es porque alguien que llega solo con la ansiedad de querer, del aplauso fácil y del dinero fácil,
No sé qué extraña magia tiene que no conecta con el público, no importa cuánto le inviertas y cuánto... No, o sea, hasta para enojarte, hasta para hacer una pregunta incómoda, o sea, nace de las entrañas de que es genuino. Y entonces esa persona conecta. ¿Por qué Paco Stanley conectó con el público con toda su historia? Porque era genuinamente y venía de la radio y venía de la televisión y venía de todo, o sea, ¿por qué? Pues porque él amaba lo que hacía, o sea, y así tú tienes que amar lo que quieres para que entonces conectes. Si tú no, lo único que quieres es dinero, no. Hay otros negocios mucho más rentables y menos estresantes que esto para hacer dinero. Y yo creo que hasta esos, créeme, tienes que querer también el cuerpo, o sea, sí. Yo lo veo muy difícil, o sea, es de las profesiones más difíciles que yo me he cuestionado, ¿no? O sea, de verdad, porque pues imagínate, es la intimidad completa de tu cuerpo y... no, yo estaba hablando de cosas como que... Yo estaba pensando en criptomonedas, en inversiones, no... El OnlyFans es otra cosa, banda, y el porno es otra cosa. Ya lo dije. Que también ya, o sea, pero ya generó, ¿me entiendes? Pero eso ya existe. Vuelvo a lo mismo, hasta para hacer el OnlyFans, o sea, tienes que ser creativo. Entonces, por algo siguen existiendo publicaciones como Playboy, que aunque dijo que ya no va a ser desnudos totales, tiene un arte y una marca que dices, esta es una fotografía de Playboy o una de Vogue. Pero imagínate, que tú quisieras además no solamente hacer tu OnlyFans, sino hacer tu OnlyFans que toda la gente habla de ella. O sea, que hagas historia en ella. No, eso es otra cosa. O sea, todo el mundo puede hablar un chisme, pero no todo el mundo puede, ¿sí?, ser y crear el chisme. Exacto. Eso es otra cosa. Y entonces si te llamas creador digital, pues ahí dice... El título lo dice, creador, tú lo creas, tú creas, no replicas. Claro. No replicas, creas el contenido y lo haces como tiene que ser, buscando, insistiendo, llamando y crea algo que todos veamos. Te digo, no ha llegado ese, como hemos visto nosotros, los noticieros, nada ha llegado así a esa plataforma todavía. Y espero esta información eventualmente ocurrirá. Digo, si se toma la molestia, mi estimada raza. Seguramente sí, claro, seguramente sí. Y yo sé que se van a enojar, pero pues ni se joden, básicamente. Ahorita nada más hay crítica. Es lo que más hay. Sí. La crítica, el opino, ¿no? Yo opino. Pero hasta para opinar... Tienes que tener bases. Claro. Y tener experiencia y para decir, ok, soy especialista en tal tema por A, B, C y D. Claro, y que de todas maneras la misma gente te va a confrontar, o sea, ¿de quién te crees? O sea, y la gente se va, o sea, se va, entonces a eso es algo que también tienes que ver, o sea, qué tipo de creación quieres tener y realmente dónde está tu amor, o sea, a dónde le vas a meter la camiseta, ¿no? Exacto. Y pues con esto creo que es momento de terminar este stream, porque seguramente Laura tiene cosas que hacer y ya me conozco, no me paré el hocico, banda. Entonces nos vemos en el próximo stream, que probablemente es el miércoles en la noche, y el próximo domingo de feedback es dentro de una semana. A las 7 de la noche, ese va a ser en nuestra oficina en Paso de la Reforma 296. Nos vemos, raza.